¿Alguna vez has sentido como tu mundo se desmorona, mientras los demás siguen como si nada? No con un grito, ni con una traición escandalosa. No, a veces, lo que duele de verdad es la frase más tranquila. Una reunión rutinaria, una sala sin emoción, y un directivo que ni siquiera levanta la vista de su portátil cuando le dice: Álvaro, ha sido una decisión difícil, pero necesitamos perfiles más ágiles, más frescos. En ese instante no hubo llanto, no hubo reclamos, solo un asentimiento frío, casi automático. Pero dentro de mí algo se activó, no por venganza, sino por justicia, por dignidad, por historia. Mi nombre es Álvaro Méndez, y durante casi 2 décadas fui el engranaje silencioso que mantuvo viva una de las consultoras tecnológicas más influyentes de Sevilla. Hoy quiero contarte una de esas historias de venganza que no están hechas de gritos ni de violencia. Está hecha de paciencia, memoria y consecuencias. Porque a veces, cuando te empujan al vacío, no caes, aprendes a volar. Y esta es mi historia, no para que me aplaudan, sino para que, si alguna vez te pasa lo mismo, sepas que también puedes levantarte y convertir la caída en vuelo. Cuando salí de aquella sala de reuniones, no fui directo a casa. Caminé sin rumbo, como si mis pies supieran que mi mente aún no estaba lista para detenerse. La ciudad seguía su curso. Los coches sonaban, las cafeterías bullían de conversaciones, los repartidores esquivaban peatones con urgencia. Pero para mí, todo estaba en pausa. 19 años. 19 años dedicados a mantener en pie una estructura que, sin querer, se convirtió en parte de mi identidad. Yo no era solo el responsable técnico. Era el hombre que conocía cada raíz del sistema, cada anomalía antes de que se manifestara, cada cliente que llamaba con un "tenemos un problema" y colgaba diciendo "gracias por salvarnos". Entré en Velaris Consultores en 2004, cuando apenas éramos una oficina pequeña con sueños grandes. Me contrataron para supervisar la infraestructura informática, pero pronto entendí que lo que necesitaba no era un técnico. Era un traductor entre la complejidad y la calma. Un hombre capaz de anticiparse al desastre sin necesidad de hacer ruido. Y yo me convertí en eso. Recuerdo noches enteras sin dormir, arreglando servidores caídos durante tormentas eléctricas. Recuerdo el caos de 2009, cuando un error en el software amenazó con perder datos de 5 años. Fui yo quien lo resolvió, sin pedir reconocimientos, sin exigir aumentos. Mi trabajo hablaba por mí. Los nombres cambiaban, los directores iban y venían, pero yo seguía allí, firme, invisible, irreemplazable, aunque nadie lo admitiera. Había un joven en el departamento de soporte, Lucas, recién salido de la universidad. Buen chico, rápido para aprender, pero verde. Solía acercarse a mi escritorio, con respeto y curiosidad, preguntando cómo funcionaban los procesos automáticos que habíamos implementado. Le prometí que lo entrenaría cuando las aguas se calmaran. No imaginé que no tendría tiempo. También estaba Irene, gerente comercial, que tantas veces me pidió imposibles urgentes antes de presentaciones clave. Yo lo resolvía, ella ganaba contratos y nunca me mencionaba. No me molestaba. Hasta ese día, pensaba que todos cumplíamos un rol. El mío era ser el pilar. Callado, estable, siempre disponible. Pero ese día, cuando empaqué mis cosas, entendí que no era un pilar. Era una columna decorativa, útil hasta que decidieran redecorar. Nadie me pidió una transición. Nadie me preguntó por contraseñas, ni por los protocolos de seguridad que había diseñado. Ni una nota, ni un café de despedida. Solo miradas esquivas, como si mi presencia recordara que algún día
Todos pueden volverse prescindibles. Lucas me miró desde su escritorio. Tenía los ojos rojos, no sé si de rabia o de miedo. Me preguntó en voz baja, ¿de verdad te vas? ¿Y quién va a explicarme cómo funciona la automatización del backup? Solo pude responderle con un encogimiento de hombros. Lo que no sabía, y tampoco los directivos, era que la experiencia no se almacena en carpetas compartidas ni se descarga en una nube. Vive en decisiones invisibles, en capas de código diseñadas con conocimiento del caos, en intuiciones afinadas tras años de errores y correcciones. Nadie valoró esa experiencia, pero el silencio que dejaron pronto empezaría a gritar, y cuando lo hiciera, ya no estarían preparados para escucharlo. 3 semanas antes de mi despido, alguien nuevo comenzó a pasearse por la oficina con traje entallado, sonrisa contenida y una tablet que nunca soltaba. Su nombre era Álvaro Salinas, y aunque compartíamos nombre, no compartíamos visión, ni formación, ni respeto por lo que no se puede medir en Excel. Llegó como consultor estratégico externo, contratado por la nueva dirección para evaluar los procesos internos y proponer soluciones más sostenibles a futuro. Traducción. Venía a recortar, reemplazar y rediseñar todo lo que no entendiera. O peor aún, todo lo que no pareciera moderno a sus ojos. En su primera presentación, usó frases como eficiencia escalable, automatización universal y sistemas de baja dependencia humana. Parecía más interesado en mostrar gráficos de colores que en entender cómo funcionaban realmente los sistemas internos. Cada vez que mencionaba que la automatización actual podía sustituirse con soluciones de mercado, sentía que me atravesaban. Durante una de esas reuniones, hizo una observación que marcó el principio del fin. Lo que tenemos aquí es una red de automatizaciones hechas a medida, lo cual es innecesariamente complejo. Reescribiremos los scripts en plataformas estándar con accesos compartidos. Más limpio, más moderno, más eficiente. Irene aplaudió. Lucas no dijo nada, pero me miró de reojo. Yo tampoco hablé, no por sumisión, sino por estrategia. Estaban cavando su propio agujero y no querían que nadie los detuviera. Lo que Salinas no entendía, porque jamás había tocado una línea de código bajo presión real, era que esa automatización innecesariamente compleja era la razón por la que la empresa nunca perdió un solo cliente por fallas técnicas. Cada uno de esos scripts contenía capas de seguridad, validaciones cruzadas, tiempos de contingencia, correcciones silenciosas y alertas encriptadas. No eran solo líneas de código, eran redes invisibles que atrapaban el caos antes de que estallara. Pero a sus ojos, todo eso era artesanal. Obsoleto. Redundante. Comenzaron a modificar mis secuencias, sin avisarme, sin copia de respaldo. Incluso eliminaron carpetas de Lowe's porque ocupaban espacio innecesario. Y lo peor, cambiaron los triggers automáticos sin revisar las condiciones lógicas internas. Les advertí una vez, solo una. Si cambian sin entender, algo puede fallar en cadena. Salinas sonrió, como quien escucha a un abuelo hablar de tiempos pasados. No se preocupe, Álvaro. Estamos limpiando el sistema. Lo suyo era funcional, sí, pero esto será revolucionario. Y así, con ese aire de superioridad vestida de modernidad, comenzaron a desmontar mi trabajo. Cada línea borrada era una precaución menos. Cada sistema optimizando procesos era una bomba en cuenta regresiva. A mí ya me habían apartado, pero ellos aún no sabían que no estaban construyendo un sistema mejor. Estaban creando una automatización sin alma. Y pronto iban a descubrir que lo moderno sin comprensión no es progreso, es riesgo, disfrazado de eficiencia.
No habían pasado ni 15 días desde mi salida cuando recibí la primera llamada. Eran las 6:40 de la mañana y el nombre de Lucas apareció en la pantalla de mi móvil. Dudé, no porque no quisiera atenderlo, sino porque ya intuía lo que venía. Álvaro, disculpa la hora, pero tenemos un problema. Uno grande. El tono de su voz ya era suficiente respuesta. Me serví café y, con calma, le pedí que me explicara. El sistema de respaldo automático falló anoche. Todo estaba funcionando hasta las 2:17 de la madrugada y luego, silencio. No hay logs, no hay alertas, no hay backups. Y lo peor, el protocolo manual tampoco responde. Guardé silencio un instante. ¿Tocaron los scripts? Sí. Los consultores de Salinas dijeron que estaban optimizando el flujo y eliminaron redundancias. También reemplazaron algunos módulos por soluciones CLO externas más ligeras. Pero ahora nada responde. Me asomé por la ventana. Las farolas aún estaban encendidas. El mundo seguía funcionando allá afuera. Pero dentro de esa oficina, el sistema que había mantenido a flote durante años estaba colapsando. Probaron recuperar los accesos de administrador. Lo intentamos, pero no tenemos las credenciales correctas. Ni siquiera sabemos si el archivo de configuración principal sigue en la misma ruta. Y varios procesos clave están lanzando errores fatales. Respiré hondo. Lo que Lucas no entendía, y probablemente Salinas tampoco, era que toda esa infraestructura no era un conjunto de scripts desconectados. Era un ecosistema, una arquitectura diseñada para resistir fallos en cascada, para corregirse sola, para aislar errores antes de que contaminaran todo. Pero solo funcionaba si se respetaban sus condiciones internas. Y ellos, en su afán de limpiar el sistema, habían desactivado sus defensas sin saberlo. El cliente de cuentas bancarias ya llamó 3 veces esta mañana. Continuó Lucas, ahora con voz más baja. Hay desincronización de datos. Los balances no cuadran. Y el proveedor de respaldo dice que los accesos están bloqueados por error de autenticación. Ese era uno de los puntos críticos, la autenticación. Yo había diseñado los procesos con llaves cifradas y validaciones externas que, si eran modificadas sin reintegrar las dependencias internas, cortaban la conexión como medida de seguridad. No saboteé nada, Lucas. Solo hice mi trabajo. Pero ustedes lo desmontaron sin entenderlo. Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Podrías venir a ayudarnos a restaurarlo? Miré mi taza, ahora vacía. Encima de mi escritorio había una propuesta de Novacore, empresa con la que ya había empezado conversaciones. Querían contratarme como consultor, senior en arquitectura de sistemas. Y ahora entendía por qué. No soy parte del equipo, Lucas, y tú lo sabes. Pero quizás debería sugerirle a Salinas que contacte directamente a los proveedores. Con suerte, alguno todavía recordará quién diseñó el protocolo original. No dije más. No hacía falta, porque lo que habían destruido no era solo un sistema. Era la infraestructura que les había evitado durante años enfrentarse al desastre. Y ahora, por querer parecer modernos, estaban descubriendo qué ocurre cuando eliminas al único que sabía cómo mantenerla viva. 2 días después de aquella llamada con Lucas, el número que apareció en mi pantalla me obligó a sentarme. Álvaro Salinas. Tardé en contestar. No por duda, sino por estrategia. El silencio, a veces, enseña más que las palabras. Álvaro, necesitamos hablar, comenzó con voz medida. Parece que hubo algunos malentendidos durante tu salida. La dirección y yo estamos de acuerdo en que podríamos beneficiarnos de tu experiencia, al menos durante un periodo de transición.
Noté que la arrogancia había desaparecido. Su tono era educado, casi sumiso. Le pedí que fuera directo. Las automatizaciones no están funcionando. El equipo está haciendo lo posible, pero los errores se acumulan. Clientes están molestos. Necesitamos a alguien que conozca la arquitectura en profundidad. Ahí lo tenía. El mismo hombre que semanas atrás habló de simplificar redundancias, ahora pedía auxilio porque no entendía cómo se sostenía todo. La redundancia que despreciaron era, en realidad, el seguro contra la catástrofe. Lo escuché con atención mientras observaba el contrato ya firmado sobre mi escritorio. Novacore no solo me había ofrecido un mejor salario, sino algo más valioso: respeto. Querían que liderara un equipo de integración, creando estructuras robustas para clientes corporativos. Y, como dato irónico, una de las cuentas que acababan de ganar era cliente antiguo de Velaris. «Te agradezco la llamada, Salinas», respondí con calma. «Pero ya he firmado con Novacore. Empiezo este lunes. Y, por cierto, ellos sí valoran los sistemas diseñados con redundancia lógica». «Novacore, ¿no son competidores directos?», preguntó con evidente incomodidad. «Sí, pero no competimos del mismo modo. Ellos construyen. Ustedes improvisan». La conversación cambió de tono. «Álvaro, solo te recuerdo que la información que manejabas con nosotros es confidencial. Cualquier uso no autorizado podría tener consecuencias legales». Respiré hondo. Ya no hablaba con un profesional. Hablaba con un hombre atrapado por sus propios errores. «Salinas, lo único que guardo conmigo es mi experiencia. Y mi nombre. Si tu equipo no puede mantener los sistemas sin mí, no es un problema legal. Es un problema de dependencia que ustedes mismos crearon». Colgué y durante un minuto solo escuché el silencio. Ese mismo viernes, Novacore me invitó a una reunión privada. Uno de los directivos quería presentarme a un cliente importante que había solicitado una propuesta de migración completa. Su nombre, Grupo Zellman, uno de los pilares de portafolio de Velaris. Estaban evaluando opciones, y sabían que yo era quien había diseñado su sistema de sincronización de datos hace 7 años. Ese fue el momento en que entendí algo. La verdadera redundancia no estaba solo en el sistema que había construido. Estaba en mí, en mi capacidad de empezar de nuevo, en mi valor profesional más allá de un escritorio. Me subestimaron porque fui silencioso, porque no hice ruido, pero el ruido empezó justo cuando me fui. Y ahora, los ecos de esa torpeza empezaban a costarles algo más que dinero. Les costaba confianza. Y en este negocio, perder eso es el principio del fin. Lunes por la mañana, primer día oficial en Novacore. Oficina nueva, equipo nuevo, proyectos desafiantes y una bandeja de entrada repleta de correos. Pero entre todos, uno llamó especialmente mi atención. Asunto sin título, remitente desconocido. Al abrirlo, solo había una captura de pantalla, un mensaje interno de Velaris. En él, un alto directivo preguntaba abiertamente si era posible que el antiguo arquitecto del sistema hubiese dejado algún sabotaje encubierto antes de irse. Leí la frase 2 veces. Sentí rabia, sí, pero más que eso, sentí lástima. La primera reacción del incompetente no es asumir su error, sino buscar un culpable. Y en ausencia de comprensión, es más fácil llamar sabotador al que ya no está, que aceptar que desarmaron una estructura sin entenderla. La noticia corrió rápido. Me llegaron mensajes de antiguos compañeros, algunos indignados, otros preocupados. Incluso Lucas, con quien había mantenido contacto informal, me escribió esa tarde: «Álvaro,
Dicen que tú fuiste el que dejó todo esto preparado para que fallara después. Yo no lo creo, pero están convencidos. Salinas incluso insinúa que manipulaste las rutas de acceso antes de irte. Le respondí lo que era cierto. Nunca toqué nada fuera de lo necesario. Nunca escondí procesos, ni bloqueé accesos. Solo hice mi trabajo con responsabilidad. Fueron ellos quienes cambiaron sin entender. Y ahora están pagando el precio. Lo que no comprendían o no querían reconocer era que los sistemas que diseñé estaban preparados para fallar con seguridad, no para explotar. Si algo dejaba de funcionar, tenía protocolos de aislamiento, rutas de emergencia, procesos de restauración interna. Pero todo eso requería formación, traspaso de conocimiento, documentación adecuada. Y ellos me despidieron en una reunión de 10 minutos, sin pedir ni una sola nota técnica. Lo que ahora llamaban sabotaje era, en realidad, el vacío que ellos mismos habían creado. Más tarde, Patricia, mi nueva jefa en Novacore, me llamó a su oficina. Ha llegado a nuestros oídos que te están acusando de intervención maliciosa. Quiero que sepas que confiamos plenamente en ti. Y si eso escala, pondremos a disposición nuestros abogados. Asentí, agradecido. Yo no necesito defenderme con gritos. La verdad está en los sistemas. Y los sistemas no mienten. Esa misma semana, 3 clientes más de Velaris contactaron a Novacore solicitando reuniones. Entre ellos, Soldata, uno de los contratos más grandes de la firma sevillana. Su infraestructura estaba fallando. Su personal técnico no daba respuestas. Y querían hablar conmigo. En poco tiempo, el supuesto saboteador se convirtió en la única persona capaz de ofrecer solución. La sombra que intentaron proyectar sobre mi nombre terminó iluminándome más que cualquier reconocimiento. Y en medio de ese caos de rumores y miedo, entendí algo fundamental. La verdad no necesita explicarse 1000 veces. Solo necesita tiempo. Porque cuando todo lo demás falla, la verdad, como los sistemas bien hechos, siempre se mantiene en pie. Mientras en Velaris buscaban culpables entre las sombras, yo comenzaba a construir algo nuevo bajo la luz. En Novacore, no me trataron como un reemplazo temporal ni como una herramienta desechable, sino como lo que realmente era, un profesional con visión y trayectoria. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que justificar mi valor. Bastaba con mostrarlo. La primera semana ya estaba liderando un pequeño equipo de ingenieros para rediseñar la arquitectura de datos de Grupo Thälmann, uno de los antiguos clientes de Velaris. Ellos no solo me recordaban, sino que me pedían por nombre. Queremos volver a tener estabilidad, dijeron en una reunión, y sabemos que tú fuiste quien la creó. Esa frase, tan simple, marcó el inicio de algo más profundo. Mi renacimiento profesional. En una reunión interna, Patricia, la directora técnica de Novacore, me hizo una pregunta directa. ¿Confiarías en alguien de tu antiguo equipo para sumarse aquí? No dudé. Lucas, respondí. Es joven, sí, pero tiene algo que no se aprende en manuales. Humildad para reconocer lo que no sabe y hambre de aprenderlo. 3 semanas después, Lucas se unió al equipo como aprendiz en integraciones. Llegó nervioso, pero motivado, y cuando nos dimos la mano el primer día, su mirada decía más que 1000 palabras. Gracias por no olvidarte de mí. Trabajamos codo a codo, revisando viejos códigos, creando nuevas soluciones, aplicando lo que antes me obligaban a improvisar por falta de recursos. Y poco a poco, Novacore comenzó a captar no solo los antiguos clientes de Velaris, sino también su reputación. Lo más irónico era que yo no moví un dedo para hacer daño. No lancé campañas,
No hablé mal públicamente de nadie. Mi venganza fue completamente silenciosa. No necesitaba destruir nada. Solo tenía que construir mejor. Mientras tanto, las noticias que llegaban desde Velaris eran cada vez más grises. Bajas de contratos, quejas públicas de clientes, técnicos saturados, directivos que se iban o eran reemplazados. Un sistema colapsando desde adentro, sin ayuda de nadie más que de su propia ceguera. Y yo, desde una nueva oficina, con aire fresco y respeto real, me limité a observar, no con rencor, sino con serenidad, porque entendí que la venganza más poderosa no es aquella que se grita, es la que se vive, en cada oportunidad que te niegan y luego se convierte en triunfo, en cada voz que te cuestiona y luego te llama por ayuda, en cada empresa que te descarta y luego te extraña. El renacimiento no es volver al mismo lugar más fuerte, es descubrir que nunca perteneciste allí y que tu verdadero sitio siempre estuvo un paso más allá de donde te cerraron la puerta. Y ahora que estaba ahí, con Lucas a mi lado, con sistemas sólidos, con clientes satisfechos, ya no necesitaba venganza, solo necesitaba avanzar y seguir construyendo. Un viernes por la tarde, mientras revisaba los diagramas de migración de una nueva cuenta en Novacore, Patricia se acercó con el teléfono en la mano. «Es para ti», dijo con una sonrisa sutil. No insistió en dejar mensaje, solo dijo que era urgente. Leí el nombre en pantalla. No podía creerlo. Germán Lleras, el nuevo director ejecutivo de Velaris, nombrado semanas atrás tras la renuncia de la antigua dirección. Contesté con neutralidad. «Álvaro, buenas tardes. Soy consciente de que esta llamada puede resultar incómoda, pero voy a ser directo. Velaris ha sido adquirida esta semana por uno de nuestros antiguos clientes, Soldata. Como parte del proceso de auditoría interna, han surgido deficiencias técnicas graves y han solicitado que tú lideres la transición como director externo de integración, con libertad total para rediseñar lo necesario». Por unos segundos, no supe si reír o suspirar. Soldata, el cliente que Velaris había dado por sentado, ahora era dueño de todo, y pedía por mí. «Gracias por la propuesta, Germán, pero estoy bien donde estoy. En Novacore tenemos proyectos sólidos, un equipo comprometido y respeto por la experiencia, algo que, en su momento, ustedes no supieron valorar». Hubo un silencio prolongado. «No voy a negar que fue un error dejarte marchar así», admitió. «Y si me permites, quiero ofrecerte no solo un contrato, sino también una disculpa en nombre de la antigua gestión». «Lo agradezco», respondí con sinceridad, «pero hay errores que se pagan y otros que simplemente enseñan. El problema no fue que me dejaran ir. El problema fue no entender las consecuencias». Y colgué. Durante semanas, las noticias no hicieron más que confirmar lo que ya era evidente. Clientes que se marchaban, proyectos detenidos por errores no documentados, técnicos incapaces de encontrar el origen de los fallos porque nunca existió una guía, una transferencia, una estructura con sentido. Velaris no colapsó de golpe. Fue una caída lenta, vergonzosa, alimentada por decisiones arrogantes y egos frágiles. Mientras tanto, en Novacore celebrábamos la firma de 3 nuevos contratos provenientes directamente de esa fuga. Y no por venganza, sino por competencia limpia, por calidad. En una reunión, Lucas preguntó con tono tímido: «¿No sientes algo raro? Quiero decir, tú podrías estar allí ahora, solucionando todo, dirigiendo la reconstrucción». Lo miré con tranquilidad. «¿Sabes qué aprendí, Lucas? Que no siempre hay que volver a donde te rompieron. A veces, el mejor acto de justicia es construir lejos,
y dejar que el tiempo se encargue del resto. Las consecuencias no siempre son inmediatas, pero cuando llegan, enseñan con claridad. Y cuando la soberbia cae, lo hace sin ruido, no por castigo, sino por lógica, porque ignorar el conocimiento tiene un precio. Y Velaris lo estaba pagando, línea por línea, cliente por cliente, error tras error. Yo no me había vengado, solo me había ido, y eso fue suficiente. No todas las historias de venganza requieren sangre, gritos ni destrucción. Algunas, como esta, se tejen en silencio, con paso firme, decisiones conscientes. Porque la venganza más duradera no es la que destruye a otros, sino la que te reconstruye en un lugar donde eres verdaderamente valorado. Hoy, después de todo lo que he pasado, puedo decir sin rabia: no necesitaba reconocimiento en Velaris. Solo necesitaba salir a la luz para recordar lo valiosas que fueron mi experiencia, mi criterio y mi voz. Y cuando otros empezaron a buscarme por lo que sabía, no por lo que había ganado, supe que era hora de dejar atrás lo que me había hecho daño. Ahora trabajo con equipos que me escuchan, lidero proyectos importantes y apoyo a jóvenes como Lucas para que el talento nunca más se pierda por la arrogancia o el ego. Si esta historia te resuena, si alguna vez te sientes invisible, recuerda esto: a veces solo tienes que alejarte y empezarán a notarte. ¿Alguna vez has vivido algo similar? Deja un comentario. Yo también he pasado por eso. Llamada a la acción. Si esta historia te conmueve, compártela con alguien que necesite un poco de justicia silenciosa. Y no olvides suscribirte para leer más historias reales que te harán reflexionar.